Este momento es la oportunidad de trabajar formato plan de sesión de la microclase en el marco del concurso del SENA 436. Convocatoria que nos trae en este momento para que analicemos cuáles son los elementos del plan de sesión y cómo se diligencia el plan de sesión. En primera instancia, el primer casilla del formato de plan de sesión es la habilidad. Le sugerimos que usted redacte textualmente la habilidad que le sea entregada y que la escriba en ese ítem de habilidad a desarrollar. Tenga presente que el video número 1 de esta colección de videos de apoyo que le está ofreciendo el CEPEC, Círculo de Estudios Profesionales y Pedagógicos del SENA para la formación profesional, le dará herramientas suficientes para que usted logre hacer una lectura precisa de la habilidad y determine la orientación del diligenciamiento de este formato de plan de sesión. Entonces, como ya mencionamos, la primera casilla es la habilidad de desarrollar, solo debemos de copiar la misma habilidad que nos sea entregada. La segunda casilla es la casilla de la actividad de aprendizaje. Importantes pistas que les compartiremos a continuación. Si usted al leer su manual de funciones en la habilidad que le fue entregada, determina que la habilidad es del ámbito del saber, que hace mucha referencia a que usted deba trabajar la estrategia pedagógica de la exposición magistral, les vamos a compartir dos fórmulas, una desde lo lingüístico y una desde lo matemático. Esté muy atento. La primera fórmula es desde la parte matemática. Para ello les vamos a explicar que si usted tiene una habilidad que debe de trabajar desde el saber, la fórmula en la cual usted puede trabajarlo es el verbo más el tema más la estrategia pedagógica y por último un más en la técnica didáctica. De esta manera nosotros podemos concluir que va a haber un verbo que le responda al ámbito del conocimiento para desarrollar habilidades de tipo de analizar, sintetizar, evaluar, comprender, que puede haber un tema y que este tema sale de la habilidad la cual yo voy a desarrollar en la lectura que hice siguiendo las claves del primer video. La estrategia pedagógica es una variable fija. Por ser una variable fija, la estrategia pedagógica desde el saber siempre será la exposición. Una exposición magistral que vamos a realizar. Y la técnica didáctica es una técnica que es directamente proporcional al tema que vamos a desarrollar. Ahora desde lo lingüístico. Para aquellos que no nos gusta tanto la matemática, desde lo lingüístico la pista es qué, cómo, con qué y para qué. Con qué y para qué. Voy a dar un ejemplo de una actividad de la misma manera trabajada para la parte matemática que para la habilidad como tal en la parte lingüística. Como observamos en el ejemplo que acabamos de ver, la habilidad que nosotros vamos a trabajar es una habilidad que le responde al área temática de contabilidad y en la cual la habilidad estaba centrada en la gestión, la preparación y el análisis de los estados financieros. Ahora podemos ver que la técnica de análisis vertical, que es el tema que nosotros vamos a desarrollar, tiene un verbo desde el ámbito del conocimiento, que es el reconocer, y tiene una estrategia pedagógica, que es la exposición magistral. Sumado a ello está la técnica didáctica. Para nuestro caso, fue seleccionado el caso de estudio, que enmarca una situación de una empresa como tal. Si nosotros la leyéramos desde el qué, cómo, para qué y con qué, es reconocer la técnica de análisis vertical para el análisis de los estados financieros y determinar así la importancia de las cuentas en ese mismo estado. De tal manera que nuestro para qué le da sentido y significado. Si no te gusta la matemática, puedes trabajar la fórmula desde la parte lingüística y cualquiera de las dos te puede dar la posibilidad para trabajar lo que es la parte del saber. Vamos a ver también cómo la fórmula cambiaría cuando ya no es el saber, sino que es
el hacer como tal. Entonces, mi hacer me lo va a predeterminar una habilidad que me implique un proceso, que me implique seguir un paso a paso de manera sistemática, dando respuesta a una habilidad que se marca en el sector productivo. De tal manera que para el hacer, la fórmula matemática es la misma habilidad como tal, pero tengan en cuenta esto, el verbo de la habilidad está en tercera persona, es decir que yo voy a ubicar el verbo en infinitivo. Si yo lo ubico en infinitivo voy a tener un verbo terminado en ar, er o ir. A este verbo a este verbo y habilidad le voy a sumar una especificidad. Entonces viene nuestra especificidad. La especificidad me permite centralizar, sea en un paso del proceso o sea en un tipo de cultivo específico, de especie específica, para no ampliar tanto la microsesión. Repetimos de la misma manera estrategia pedagógica y técnica didáctica. Igual que en la del saber, la estrategia pedagógica del hacer es una estrategia pedagógica fija. Para nuestro caso va a ser la demostración. Aquí se cimienta el aprender haciendo, donde el instructor va diciendo y va haciendo en relación a la habilidad que se pretende demostrar en el paso a paso técnico, con un apoyo de una técnica didáctica. Para el caso de las habilidades desde el hacer, ¿qué técnicas didácticas le recomendamos? Un diagrama de flujo, un mapa de secuencias, incluso todos los mapas cognitivos de ciclos nos pueden ayudar. Y una técnica didáctica reina en el proceso de la demostración es la práctica de campo. Otro elemento considerado en el formato de plan de sesión ya tiene que ver con la estrategia pedagógica. Solo basta con que enuncie la estrategia pedagógica. Si es del hacer, la estrategia pedagógica será la demostración. Y si es del saber, que responde a una habilidad de tipo de tecnologías blandas, será la exposición como tal. De esta manera, ya vamos en la casilla 3 del formato de plan de sesión. Pasando a la cuarta casilla es enunciar la técnica didáctica utilizada. Para el ejemplo de tecnologías blandas, la técnica fue caso de estudio. Y para el ejemplo de tecnologías duras, la técnica fue, para nuestro caso, un mapa de secuencias en una práctica de campo. ¿Qué viene a continuación? Que nosotros podamos enunciar qué recursos vamos a necesitar. Para eso, en la casilla de preparación de recursos y medios la dejamos vacía. Las casillas que llenaremos son las de equipos y materiales de formación. Debe relacionar los equipos necesarios para su demostración. En caso de que su exposición no requiera equipos, puede utilizar la palabra ninguno o no aplica. Los materiales de formación serán los que estén dispuestos en el momento de que usted llegue a hacer la planeación. Importante recordarles que la comisión, en la última reunión que sostuvo con el sindicato, se le fue informado que para usted poder planear, primero pasará por la zona donde están los materiales de formación y equipos. Usted los debe identificar y a su vez los va a utilizar y los va a enunciar en estos espacios. Otro momento, que es el momento que consolida como tal ya toda la microclase, es el momento en el que se coloca y se enmarcan las actividades de aprendizaje versus los tiempos. En esas dos casillas es importante que en la primera casilla anuncie el momento de inicio, la segunda para el momento de desarrollo y la tercera será para el momento de cierre. Estos tres momentos son fundamentales a la hora de preparar una sesión de clase, sea una microsesión de 30 minutos o sea una sesión completa de 8 horas. Recordemos qué elementos conlleva el primer momento y así sucesivamente. En nuestro primer momento tenemos unos elementos vitales. Lo primero es la cortesía.
debemos de saludar al momento de inicio en una cortesía de muy buenos días o muy buenas tardes. Seguido de ello daremos un saludo que nos sirve de introducción a la habilidad que vamos a desarrollar. Presentamos el objetivo de aprendizaje de ese día. Y miren esta pista, el objetivo de aprendizaje es siempre hasta antes de tener el cómo de la actividad de aprendizaje. Es decir, que nuestro objetivo ejemplo lo podemos sacar del preparar áreas de siembra del cultivo de botón de oro, si fuera el caso de las habilidades del hacer. Ahora, para tecnologías duras, para el saber sería reconocer la técnica de análisis vertical. De esa manera yo puedo enunciar el objetivo sacándolo de la actividad de aprendizaje. Importante también considerar el desarrollo de la microclase. Si nosotros manejamos estos 4 elementos, la cortesía, el saludo, el objetivo de aprendizaje y el desarrollo de la microclase, estaremos manejando un promedio de 3 a 5 minutos de la microsesión. El segundo momento es el momento del desarrollo. Es el momento donde usted demuestra las habilidades pedagógicas y didácticas que como instructor SENA debe tener. En este momento, la actividad de aprendizaje que narramos es la misma que vamos a consolidar y la vamos a transcribir. Esa actividad es la reina del proceso, sea un proceso desde la estrategia de exposición o desde la estrategia de demostración. Usted puede hacer un paso a paso de ese proceso si así lo decide y se siente mucho más seguro. Nuestro último momento es el momento de cierre. Es un momento donde es fundamental que usted lo determine y le dé el valor de importancia. En este momento, ¿qué debemos hacer? Debemos de utilizar un conector que nos indique que estamos terminando para finalizar por último, en última instancia, y resumir. ¿Qué resumimos? Resumimos todos los elementos que hicieron parte del desarrollo, la temática como la fuimos desarrollando o el paso a paso como se fue desarrollando si es desde la parte de tecnologías duras. Resumir nos va a permitir sintetizar nuestro discurso o sintetizar nuestra demostración. En la manera en que yo ya resumo, puedo decir todo ese resumen a qué da cuenta, a una habilidad. Y cómo esta habilidad es un para qué. ¿Para qué hacemos esto desde el sector productivo? Podemos aprovechar y dar un contexto inmediato. Entonces, preparar áreas de siembra para la alimentación animal, como veíamos en el ejemplo, o reconocer la técnica de análisis vertical para la toma de decisión asertiva en una microempresa o en una empresa desde lo financiero. También hace parte de este momento y es fundamental el ejercicio que yo pueda, 1, resumir, 2, decir la aplicabilidad y 3, conectar con el objetivo inicial de mi sesión, de tal manera que yo le doy validez al desarrollo de la sesión en cumplimiento del objetivo. Por último, recuerda despedirte de manera cordial. Hay que tener en cuenta que si soy de tecnologías duras, todo lo transversal, el manejo de herramientas, las posturas, todo lo que tiene que ver con la seguridad, salud en el trabajo, responsabilidad ambiental y manejo de las TICs será tenido en cuenta a la hora de su planeación